Bueno, pues como os han estado explicando, os vamos a presentar las conclusiones que hemos realizado en la línea 1 de Valora. Somos Alfonso, que ya le conocéis, de Galicia, y yo, que trabajo en la Comunidad de Madrid. A ver. Es en este. Vale. Es este el primero. Se ha caído para atrás. Para atrás. Vale. Pero, ¿sabes qué objetivos? Sí. Bueno, los objetivos de esta línea de trabajo, en primer lugar, eran facilitar el acceso a la información contenida en las tablas de valoración de series documentales aprobadas por los diferentes órganos de valoración de las administraciones públicas. Aunar esfuerzos, implementar la información contenida en el sistema de información administrativa y normalizar conceptos como selección, valoración, clasificación, etcétera. Todos los que empezamos a valorar de inicio, bueno, pues nos sentimos un poco perdidos, y lo primero que hacemos es buscar información que puedan haber realizado otros compañeros, a ver si nos sirve de apoyo. Y en este caso, pues Alfonso y yo, sin saberlo, pues cada uno por su lado habíamos empezado a recopilar en sendas bases de datos la información que contenían las diferentes tablas publicadas. Es verdad que Alfonso os hablará de ello. Hay bastante diferencia entre unos órganos de valoración y otros. Unos son extractos, otros son estudios, otros son tablas, y ya no nos metemos en la normalización archivística de calendarios de conservación. Bueno, es un mundo. Y efectivamente lo hicimos para aprovechar el trabajo hecho por otros compañeros. Las estructuras de las tablas de valoración eran en este, ¿no? Eran muy similares. Bueno, pues la de la Comunidad de Madrid tenía el nombre de la serie, el código si lo tenía, el tipo en este caso era si era común o específica, el ámbito de aplicación, que en este caso era un índice geográfico, que como veréis luego hemos variado también el concepto de ámbito de aplicación, la administración, órgano productor, boletín, orden y resolución, la valoración, observaciones a la valoración, transferencias, observaciones a las transferencias, acceso, función, materia, área competencial, si esa serie se producía en la Comunidad de Madrid o no, observaciones. Bueno, pues así era bastante general, ¿no? Y la de Alfonso, pues era comunidad autónoma, tipo de administración, denominación de la serie, código de la serie, código de la tabla, el contenido de objeto, porque ya veréis también, que Alfonso os lo explicará mejor, como una serie tiene varias denominaciones, o al revés, que resulta que llaman a diferentes series con el mismo nombre y no están exactamente valorándose lo mismo, ¿no? Función de la comunidad autónoma y una función normalizada, porque tampoco hay normalización en cuanto a las funciones. Área competencial, fecha de inicio, fecha de fin, transferencia, calificación y plazo, justificación al muestreo, acceso, y luego nosotros en la Comunidad de Madrid, cada vez que había una modificación, hacíamos una entrada nueva en la base de datos. Sin embargo, en Galicia lo que hacían, tenían unos campos para todas las modificaciones y irlas añadiendo en un único registro. La metodología que usamos en esta línea de trabajo fue: primero revisamos y analizamos los campos de ambas bases de datos, elaboramos una nueva estructura de base de datos, adaptamos
la adaptó Alfonso. La base de datos de Madrid a la nueva estructura, no por nada, sino porque tenía más registros que la que tenía Galicia. No es que una fuera mejor o peor, sino que tenía muchos más registros. Unificó las dos bases de datos y el último trabajo que hemos estado haciendo ha sido integrar, primero hasta noviembre, creo, todas las tablas o todas las publicaciones que habían aparecido. La última modificación, bueno, pues yo estuve revisando un poco la tabla en la última semana y añadimos también las últimas publicaciones de la Comunidad de Madrid. Ahora paso la palabra a Alfonso, que ya os va a hablar exactamente de qué problemas nos encontramos a la hora de recopilar la información en las bases de datos. A ver si pasa lo siguiente. Aquí estamos con la metodología. Esta es tuya todavía, ¿no? Es la que esta ya se está viendo en la pantalla. Esta es la base. Estamos por atrás. Sí. Por aquí. Bueno, buenos días. Una cuestión que quería aclarar con respecto a las bases de datos y las diferencias. La de Galicia tenía una diferencia sustancial porque nos ceñíamos a los estudios de valoración y las tablas de valoración de las comunidades autónomas, mientras que Madrid realmente había recompilado pues, información de todas las administraciones públicas o todos los órganos de valoración de las administraciones públicas de España. Entonces hay una diferencia importante. La estructura del repositorio, pues la entrada principal, aunque no es por orden, sino la entrada principal, lógicamente, es la serie documental. La serie documental, que bueno, realmente habría que ver si estamos hablando de series documentales, porque a veces, o dicho de otra forma, ¿qué tipos de series documentales nos encontramos? A veces nos encontramos series principales, o sea, los registros corresponden a series principales, en otras ocasiones series subordinadas, o sea, una parte del trámite de la serie principal sería la serie subordinada. Tenemos también series denominadas genéricas, que responden en ocasiones a más de un procedimiento de actividad, otras específicas, que serían pues, solo de un procedimiento. El término específico también se utiliza para las series que responden a la producción de un órgano de una única área competencial, series comunes a todos los órganos de la administración, a todas las administraciones. En fin, series orgánicas, que sería un concepto bastante superado, digamos, la producida por un único órgano de la administración, es decir, que en función de que cambie la estructura orgánica, cambia la serie, pero eso a veces se refleja en los dictámenes, e incluso grupos de series. Hay entradas que responden a registros, que es un grupo de series que se valora de la misma forma por el órgano de valoración. Por lo tanto, hay una gran disparidad de criterios en los órganos de valoración que nosotros respetamos y reflejamos en la base de datos. ¿Y cuáles son las fuentes de esta información? Bueno, habitualmente, como ya preguntó Monse, lo que hacemos es ver la información que aparece en las páginas web de los órganos de valoración o también en los diarios oficiales y en los boletines oficiales de las diferentes administraciones. Ahí encontramos esta información. Pero claro, es muy diferente. A veces tenemos estudios de valoración completos, con lo cual realmente hay una información muy interesante y completa de la serie, pero en otras ocasiones simplemente nos encontramos, pues, en el peor de los casos, con extractos de tablas de valoración. Simplemente, pues, un apunte de lo que sería un resumen de lo que sería la tabla de valoración. Y por el medio, pues, propuestas de estudios, de identificación, valoración y selección, es decir, son estudios que no están aún aprobados. Tenemos también propuestas de valoración de series documentales que vienen a ser similares a las anteriores. Las tablas de valoración y selección de series documentales, que ya son más completas. Calendarios de conservación, entendido en este caso como sinónimo de tabla de valoración, con lo cual realmente no debería ser así, porque el calendario representa información de más de una tabla, pero a veces se utiliza como sinónimo de tabla de valoración. Y dictámenes sobre propuestas de valoración y selección, a veces también denominados dictámenes de propuestas de eliminación de series. Por lo tanto, una casuística muy variada en cuanto a la información que manejamos.
Otro campo del repositorio, que realmente resulta muy interesante para saber de qué se trata cuando estamos hablando de una serie y que no siempre tenemos consignado porque no siempre tenemos esta información, es el contenido de la serie. Es decir, el contenido en la mayor parte de los casos pues lo que hace es describir de forma más o menos breve la actividad que la serie testimonia y bueno, pues también cumple digamos, la función, la finalidad que cumple esa serie y su procedimiento. Otros campos que tenemos consignados de la tabla de valoración cuando así aparece la información, que no siempre es así, sobre todo si hablamos de tablas de valoración, es el código de la tabla. Código de la tabla que le consigna el propio órgano de valoración. También el órgano de productor, que no siempre aparece consignado, y el periodo estudiado. En cuanto a los órganos de valoración que tenemos recopilados, en total son 33 órganos de valoración diferentes, que responden pues, a otras tantas administraciones. La inmensa mayoría son de carácter colegiado, pero no todos. Hay una excepción, que sería el caso de La Rioja, que el Archivo General es el que realmente dictamina las propuestas de valoración de la Secretaría de Generales Técnicas. Es una cuestión bastante curiosa. Y como excepción también, pues incluimos las propuestas de estudio del Grupo de Identificación y Valoración de Series de los Archivos Universitarios, de la CAUD, de la Conferencia de Archivos Universitarios, porque nos parecen muy interesantes, porque realmente están muy bien elaborados y complementan bien, a efectos informativos, pues el resultado, o sea, el contenido del repositorio. No se incluyen, eso sí, como excepción, las juntas de expurgo judiciales, es decir, están trabajando con esa documentación del Poder Judicial, pero aquí todavía no las hemos incluido. Es probable que en el futuro las incluyamos también, porque tienen trabajos sobre esas series que, no tanto para ellos, porque ellos realmente se coordinan a través del CTAG, de sus propias comisiones y grupos de trabajo, no tanto para ellos, pero sí para el resto de usuarios. Es importante pues, tener esa información complementaria de las juntas de expurgo. Otro campo que tenemos en el repositorio sería el ámbito de aplicación. Obviamente depende de dos cuestiones. Por una parte, de las competencias del órgano de valoración y de la metodología. De las competencias, porque no todos tienen las mismas competencias. Es decir, aunque haya órganos de valoración de una comunidad autónoma, y que en teoría tendrían la misma categoría, no realizan las mismas funciones. Hay algunos que dentro de su comunidad autónoma ejercen, digamos, las funciones de comisión superior. No solo valoran las series producidas por el sector público autonómico, sino también las de los ayuntamientos de esa comunidad o de las universidades públicas. Sin embargo, frente a esto, hay órganos de valoración autonómicos que solo valoran las series del sector público autonómico. Sería el caso de Asturias, por ejemplo, o de Aragón. Por lo tanto, ya sería una primera diferencia que depende de las competencias. Y también de la metodología del órgano de valoración. En la metodología, porque podéis fijar que en algunas ocasiones, como es el caso de Cataluña, Navarra, Valencia, País Vasco, pueden realizar valoraciones conjuntas que responden a la valoración de toda una serie, una tipología documental que es común para todas las administraciones públicas. Por ejemplo, los expedientes de contratación valoran para todas las administraciones públicas de esa comunidad autónoma pues, esa tipología documental y aplican pues, el mismo criterio de valoración para todas ellas. Entonces, es un caso diferente en estos órganos de valoración. Después, obviamente, la Administración General del Estado, con la Comisión Superior, sería el ámbito de aplicación. La del sector público autonómico, pues eso, para las series que se valoran solo en ese ámbito. Ayuntamientos de una comunidad. La misma tabla de valoración es aplicable a todos los ayuntamientos de esa comunidad autónoma. Y frente a esto, pues la atomización mayor la encontramos cuando un ayuntamiento valora solo a las series que produce, hace una propuesta solo para ese territorio, o una universidad pública pues hace exactamente lo mismo. Por lo tanto, dependiendo de una cosa u otra, pues nos encontramos con diferentes informaciones, ¿no? La administración nos estamos refiriendo pues, a la administración del estudio, la tabla o el dictamen. Y aquí hemos hecho una clasificación de diferentes administraciones y hemos llegado a algunas convenciones. Es decir,
En orden alfabético, no en orden jerárquico, nos encontramos con la administración autonómica, en algunos casos con que la tabla, el estudio, el dictamen es aplicable, lo que veíamos antes, es común a todas las administraciones, un territorio, administración corporativa, administración estatal, administración judicial, local, serían ayuntamientos y diputaciones. No hemos creado una administración provincial, sino que las diputaciones las hemos integrado en la administración local, mixta con dos administraciones, y por último, bueno, por penúltimo caso, parlamentaria, y nos encontraríamos con la documentación de los órganos legislativos, pero también de los comisionados, que serían pues, los defensores del pueblo o los síndicos, valedores con las diferentes denominaciones, y los órganos fiscalizadores que dependen del Parlamento o de las Cortes regionales. En este caso pues serían básicamente tribunales de cuentas o consejos de cuentas. Y por último tendríamos la administración, la universitaria. Hemos normalizado la selección, porque aquí sí que nos hemos encontrado con una gran variedad de términos, en el sentido que, bueno, en el caso de conservación permanente no hay duda, todos sabemos a qué nos referimos, pero a veces para hablar de la eliminación parcial se utiliza el término conservación parcial, y ahí es donde realmente pues, hemos normalizado todos los estudios, todas las tablas, y las hemos, a efectos de propuesta de selección, considerado todas eliminación parcial y la eliminación total. Aunque no todos los órganos entienden lo mismo por eliminación parcial y por eliminación total. Y en ese sentido hemos mantenido la propuesta del órgano de valoración. Es decir, lo que para un órgano de valoración a veces es conservación parcial, para otro es eliminación total. Nosotros hemos mantenido, insisto, lo que indica la tabla de valoración del órgano en cuestión. Es decir, por poner un caso, hay órganos que aplican técnicas de muestreo y consideran que a partir de la aplicación de una técnica de muestreo, que el muestreo es un porcentaje bastante considerable, es una eliminación total. Sin embargo, otros en esos casos entienden que es una eliminación parcial. Ahí respetamos lo que el órgano ha determinado para la serie en concreto. En cuanto a transferencia, pues nada, los plazos de transferencia entre los diferentes tipos de archivo, archivo central, intermedio, histórico, y las observaciones que pueda haber en el estudio de la tabla con respecto a la transferencia. Y con el acceso, pues algo similar. Hemos mantenido lo que indica el órgano de valoración, obviamente, y las tres posibilidades de acceso: el libre, el parcialmente restringido o el restringido. Y un campo de observaciones para aquella información complementaria que nos pueda aportar la tabla o el estudio. Área competencial. Bueno, aquí hemos elaborado, digamos, 27, una relación de 27 áreas competenciales, posibles áreas competenciales, en las que, ojo, describir, no clasificar las series documentales. Lo que hacemos con estas áreas competenciales es pues, describirlas y no clasificarlas. Es una cuestión que tenemos que aclarar, porque realmente esto responde no a un intento de realizar, por así decir, una clasificación funcional, sino de describir las áreas competenciales que realmente responden más bien a las materias que reflejan esas series documentales. Y ahí las tenéis, 27 áreas, competencias, en las que hemos considerado que con ellas pues, tenemos todas las series cubiertas. Es una buena forma pues, para poder, a partir de los filtros que nos permite hacer el repositorio, pues, consultar las series de una u otra área competencial. Y observaciones. Observaciones, aquí pues indicamos toda la información que no ha sido consignada en ningún otro de los campos de la tabla o del registro. Es decir, pues algo así como el área de notas, que podemos indicar pues, información de cualquier elemento descriptivo. La disposición normativa, en la que figura, en el caso que se trata de un dictamen, pues su publicación. Ahí tendríamos pues, la fecha de la orden o resolución, dependiendo de la disposición normativa, del rango de la misma, la fecha de publicación en el boletín o diario oficial y los datos de la publicación. Y por último tendríamos el estado, es decir, en el caso de que sea una serie estudiada, pero todavía no aprobada, sería por tanto
indicado que está estudiada. Simplemente, si ya fue aprobada pero todavía no se publicó en el diario o en el boletín oficial, indicaríamos simplemente que fue aprobada. Y por último, cuando ya está publicada la serie, pues se indica en ese caso en el estado que ya ha sido publicada. Y ahora cedo la palabra a Monse, que os explicará las actuaciones que vamos a llevar a cabo, que se pueden llevar a cabo a partir de este recurso, pues para compartirlo, y otras cuestiones referidas a las conclusiones y las finalidades del mismo. Bueno, a ver, nosotros consideramos que la comunidad de prácticas Valora es una oportunidad, primero, para favorecer la colaboración de profesionales de diferentes ámbitos. Es interesante tener en cuenta las visiones de todos, y además todos aprendemos, estamos implementando nuestros conocimientos. También es importante para unificar todas las inconsistencias que hemos ido detectando a la hora de recopilar la información, pues poderlas debatir y poderlas poner en común. Sería una forma, también Valora, es una forma para hacer más eficaz y eficiente la tarea de valoración. No podemos ir cada uno como si fuera un reino de taifas y volviendo a valorar 20 veces la misma serie o los mismos procedimientos, etcétera. Tenemos que hacer eficaz, si no, no vamos a terminar nunca. De esta manera, también los diferentes órganos de valoración podríamos repartirnos la elaboración de estudios, ya fuera por tipología de series, ya fuera por funciones, etcétera. También nos permitiría esta colaboración entre todos los profesionales hacer un cuadro de clasificación funcional, un formulario de ficha de estudio común para todas las comunidades autónomas. Y en el repositorio Valora se podría insertar e implementar en el inventario de procedimientos administrativo. Bueno, para poder llevar a cabo todo esto, en primer lugar, pues hemos tenido que realizar una serie de actuaciones. Entonces, para poder poner, era prácticamente imposible poner en nuestra página web de la Comunidad de Madrid el aplicativo para que pudierais acceder al repositorio. Entonces, lo vais a poder tener en línea a través de la Asociación de Archiveros de Andalucía, y para eso pues ha tenido que firmar un convenio, bueno, pues una serie de actuaciones que hemos tenido que llevar a cabo, y ahora mismo estamos trabajando también en depurar un poco el repositorio, con todas las cuestiones que os ha contado Alfonso y otras cosas pues que son, bueno, pues que pasan en todas las bases de datos, pues que aparezcan datos erróneos, datos truncados. Estamos ahora en el proceso de depuración, ¿no? A futuro, ¿qué esperamos? Pues contar con un órgano de coordinación que debería partir de las administraciones públicas para que todos podamos tener voz y consensuar, porque si no será imposible. ¿Qué consideramos desde Valora? Pues que la cabecera del sistema es el Ministerio de Cultura, tiene un órgano que es el Consejo de Cooperación Archivística, y deberíamos estar coordinados a partir de este órgano. Incluso había ya un grupo de trabajo específico dentro de ese órgano de cooperación archivística, del Consejo de Cooperación Archivística, que era un grupo que era ad hoc de valoración, con lo cual podríamos seguir trabajando a partir de ahí. También sería importante que se unieran todos los órganos de valoración de las comunidades autónomas para que todos vayamos por la misma línea, no seguir funcionando como reinos de taifas. Poner a disposición del grupo de trabajo los estudios íntegros de las series. Estamos teniendo problemas para conseguir esos estudios por diferentes motivos. Unos motivos son profesionales, pues porque no consideran que su trabajo en comparación con otros pues no es demasiado consistente. Otros son cuestiones políticas, pero si queremos avanzar en esta tarea no queda otra que poner a disposición toda la información.
Y también se podrían crear subgrupos para repartirse las tareas y seguir alimentando el repositorio. Esto no tiene fin. Todos los órganos de valoración siguen reuniéndose, siguen aprobando tablas, siguen publicándose, y lo ideal sería que cada uno se encargara de alimentar el repositorio con las nuevas aprobaciones. En conclusión, y dado que ahora también nos ha comido la administración electrónica, pues sería una oportunidad para poder colaborar, intercambiar información, interconectarnos, tanto que hablamos de la administración electrónica y tanto que hablamos para los administrados, los ciudadanos. Bueno, pues nosotros no estamos interconectados. Estudiar procedimientos y documentos, tender al establecimiento de plazos de conservación y de eliminación comunes. Ahora veremos que vamos a hacer una demo del repositorio. Como una misma serie, en teoría, tiene diferentes dictámenes y además desde conservación permanente a eliminación total. ¿Cómo puede ser si es la misma serie? Y hacer también una valoración a priorística, porque para la administración electrónica es fundamental establecer unos tiempos o unos plazos a priori de retención de los documentos. Pues ahora, si queréis, pasamos a haceros una demostración de cómo ha quedado el repositorio. ¿Dónde tenemos que hacer? No sé dónde lo han puesto. Sí, la anterior. Vamos a verlo. Ah, sí, es aquí. Aquí. Ahí. Sí, yo creo que está ahí. Sí, creo que sí. 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 Sí, por favor. Ah, vale, bien. Pero para jugar con ella tenemos esto. Pero tenemos que mirar. Sí, para poder... Para poder... Claro. Vale. Bueno, mientras están preparando esto, yo me he traído una tabla de valoración que se aprobó en la Comunidad de Madrid, que es la de subvenciones, y para que veáis solo lo que teníamos en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid: 1, 2, 3, 4 y 5 páginas de subvenciones, es decir, era subvenciones con el apellido. Solamente si nos tenemos que dedicar a valorar subvenciones, nos podemos tirar años. Entonces, la demo la vamos a hacer sobre esta serie documental de subvenciones, porque prácticamente todos los órganos de valoración que han alimentado el repositorio tienen alguna subvención, y para que podamos ver las diferencias, inconsistencias que nos hemos ido encontrando. Ahora. Perfecto, gracias. Bueno, pues si queréis,
Bueno, veis que tenemos dos pantallas, una que pone consulta, o dos pestañas, consulta y detalles. También tenemos una ventanita que es texto libre. Aquí podemos buscar por texto libre. Podemos filtrar por órgano de valoración, por ámbito de aplicación, por administración, selección. Si queremos, búscanos todo lo que sea de eliminación total, pues nos lo buscaría. El área competencial, la fecha de publicación. Vamos a hacer una búsqueda genérica. A ver si se ve por aquí. Madre mía, qué difícil es con esto. Sí, porque no baja. A ver, aquí. Aquí. Y nos aparecerían todas. ¿Veis? Por ejemplo, expedientes de subvención del Plan Renove, Comisión de Extremadura, expedientes de subvención del Plan Renove de equipos de aire acondicionado y electrodomésticos, eliminación total. Subvenciones en centros privados concentrados de educación especial para financiar el servicio de monitores de comedor, esparcimiento y transporte, eliminación parcial. Si nosotros no tenemos los estudios, no entendemos por qué unas pueden ser de eliminación total y otras pueden ser de eliminación parcial. Y si encima se une lo que decíamos antes, que no todos los órganos de valoración entienden lo mismo por eliminación total y por eliminación parcial, el asunto es mucho más complicado. Porque... Bueno, si nos metemos en una de ellas, a ver si soy capaz, podemos coger una e irnos al detalle, y entonces esta es la información que hemos sacado. Subvenciones de centros privados concertados de educación especial para financiar el servicio de monitores de comedor, esparcimiento y transporte, el órgano de valoración, la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Selección de Documentos de Cataluña, ámbito de aplicación, sector público autonómico de Cataluña, administración autonómica, el código de tabla, el órgano productor, el departamento competente en materia de educación, periodo estudiado desde 1990 hasta la actualidad, la orden de resolución, la fecha de publicación, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, área competencial educación, la orden. Toda esta información es para que lo podáis... para que quien quiera consultar la fuente pues pueda acceder directamente a la publicación. Después tenemos 3 pestañas que son selección, eliminación parcial. Y dice, conservación permanente del acta de la Comisión de Valoración y del informe económico y justificativo relativo a la propuesta de resolución. Eliminación total del resto de documentación. Plazo 6 años contados desde la fecha de remisión de las cuentas anuales a la Sindicatura de Cuentas, órganos de control externo. Pues esta es la selección que aplican ellos. Transferencia, en este caso no hace referencia a esta tabla a la transferencia, y acceso, pues te explica cuál es la legislación aplicada, las restricciones, etcétera. Podemos hacer un filtro también dentro de... Volvemos atrás. Este que acabamos de ver es un ejemplo, como podéis observar, que está bastante completo. O sea, la Comisión Nacional de Cataluña trabaja de forma bastante exhaustiva y rigurosa, entonces pues tenemos una fuente de información muy completa. No es lo mismo que otros casos que no es así, que solo tenemos el extracto de la tabla y vamos a tener muy poca información. Vamos a ver los filtros que tenemos y entonces podemos poner cualquiera o podemos elegir uno de los órganos, ¿vale? Entonces ahora mismo tenemos todos los que han alimentado el repositorio, ¿vale? Entonces, pues
podemos elegir, a ver, en las Canarias, por ejemplo. Y entonces nos filtraría todas las subvenciones, todos los dictámenes sobre subvenciones que ha elaborado la Comisión de las Islas Canarias. Vamos a ver algún ejemplo, el detalle. Expediente de subvenciones de concesión directa. El contenido, pues satisfacer las necesidades consideradas de interés público social, incentivando y promoviendo determinadas actuaciones de las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas. El órgano es la Comisión General de Valoración de las Islas Canarias, Sector Público Autonómico de Islas Canarias, Administración Autonómica, el Código, órgano productor. Esta es una serie común para todas las consejerías, secretarías generales técnicas, organismos autónomos e entes públicos. La fecha de publicación, resolución, publicación, tal. En cuanto a, bueno, vamos a hacerlo en orden. La selección. Eliminación parcial a los 15 años. La otra que vimos de eliminación parcial era a los 6 años. Aquí ya no vamos a los 15 años. Y dice que se conservarán las memorias o proyectos y las propuestas de justificación. En la otra eran las actas. Entonces, claro, hay que entender muy bien qué es lo que estamos valorando para que no haya estas inconsistencias entre las diferentes propuestas o los diferentes dictámenes, porque pueden ser cosas diferentes. En el caso anterior estaba claro que la fiscalización última del órgano de fiscalización que depende del Parlamento de Cataluña, pues esa fiscalización final de la Sindicatura de Cuentas marcaba pues el final de los valores primarios y la posibilidad de eliminación. Aquí no sabemos porque son 15 años, no tenemos la información. Entonces, eso es lo que sería interesante, conocer cuáles son esos valores primarios que justifican que a los 15 años se realiza la eliminación parcial. Por eso insistimos en acceder a los estudios y no solamente a los extractos. La transferencia al archivo central a los 2 años y al archivo intermedio a los 15, y el acceso parcialmente restringido. Bueno, podemos estar jugando con los diferentes campos del repositorio. Lo que nos ha servido para ver es que tenemos que trabajar mucho, tenemos que normalizar mucho y que es un trabajo de todos. Y aquí es una fotografía de cómo está ahora mismo la situación en España. Si queréis hacer alguna pregunta, pasamos a... Pues nada, entonces... Una cuestión antes de cerrar. Quería hacer un apunte para que os veáis la necesidad de normalización. Nuestra línea de trabajo 1, dentro de Valora, se denomina repositorio de tablas de valoración. Tablas de valoración, por tanto, es el término empleado. Nuestra ponencia se titula Compartiendo estudios, el repositorio de dictámenes. Hablamos de otros términos, dictámenes y estudios. Y nuestro repositorio se llama Valora, repositorio de series valoradas. Y esto es un poco el panorama al que nos encontramos. O sea, y esto no fue hecho obviamente adrede, ni mucho menos, simplemente pues es la realidad misma que reflejamos en este repositorio. Hay una variedad de terminología, de casuística, en fin, y mucho, como dice Monse, que trabajar de forma común y normalizar. Muchas gracias. Muchas gracias.